noté algo en la pared. Había una masa negra, profundamente negra, tridimensional, por supuesto, no una sombra, tridimensional, una cosa negra en la pared. La cabeza era como la de un ser humano, más o menos, con los ojos hacia el fondo, chiquititos, hacia adentro. La piel le pasaba por encima de los dientes y le daba la vuelta. Y se notaba una figura como de dientes, pero pegados a la piel, pálida, casi blanca totalmente. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Mis queridos terroríficos, nos lanzamos a la Ciudad de México y el día de hoy nos acompaña por unos breves momentos una persona que muchos de ustedes estoy seguro que ya conocen, y si no, en este momento lo conocerán. Hoy estoy aquí con mi buen amigo Fepo de Podcast Paranormal. Fepo, ¿cómo estás? Súper bien, bien agradecido de que estemos platicando. De verdad, todo lo que ha pasado hoy ha sido extraordinario y la gente, creo que cuando vea todo en general, pues le va a encantar. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti por regalarnos también una parte de tu tiempo. Yo siempre le pregunto algo a las personas con las que hablo, que a veces parece ser obvio, pero en este mundo digital en el que estamos, hay personas que no creen en las cosas a las que nos dedicamos. Yo quisiera, Fepo, que tú me contestaras si crees o no crees en lo paranormal y cuál ha sido la experiencia que marcó tu vida en la cual Fepo dijo, ah, caray. Yo definitivamente no solamente creo que los fenómenos paranormales son reales, tengo la certeza absoluta de que son reales. Por supuesto, no todos. Digamos, hay muchas cosas en las que nosotros profundizamos y nos damos cuenta al escuchar las historias, al investigar y más, que la gente se confunde de muchas cosas que después considera que son paranormales, que en realidad no lo son. Sin embargo, hay muchas otras cosas en las que vives ciertas experiencias y escuchas a otras personas hablar de esas mismas experiencias, dándoles distintos nombres, pero hay detalles que claramente estás hablando de un mismo fenómeno. Por supuesto que es algo real. Yo creo que la experiencia que más me marcó, hablando de fenómenos paranormales, porque tengo un acercamiento muy interesante, me parece por lo menos muy interesante, es el fenómeno no humano. Pero de los fenómenos paranormales, te voy a contar una experiencia que la he contado muchas veces, pero es que aunque he recibido respuestas, no sigue sin llenarme la respuesta del evento paranormal. Yo había estudiado cinematografía aquí en la Ciudad de México, estudié cinematografía, y en aquel entonces, pues yo tengo 40 años, pues los aparatos que utilizábamos eran aparatos, pues no son digitales, en aquel entonces todo era análogo. Y yo tomaba fotografías con estas cámaras de celuloide, y como es un equipo muy caro, el tripié que yo tenía era un tripié de estos que son el más barato, que es como de color aluminio y tiene las tapas de plástico. Y de hecho, pues es de aluminio, es muy liviano y también pues es muy endeble. Pero era lo que tenía, ¿no? Para poder utilizar para trabajar. Entonces, en algún momento me di cuenta de que no lo necesitaba porque en la escuela, pues nos daban de estos tripes especiales con cabezales y más. Como no lo utilizaba, lo tiré abajo de mi cama. Este departamento en el que yo vivía, la cama la tenía colocada contra la pared. Entonces el costado, que dicen que eso es malo, que no debe quedar así, pero estaba el costado de la cama que daba contra la pared. Y yo siempre me acostaba en ese lado y mis pies quedaban viendo hacia la ventana. Entonces, a partir de que yo estaba en este lugar, comenzaron a pasar una serie de cuestiones que yo considero que es como etapas en las que eres mucho más sensible a los fenómenos paranormales que en otros momentos. Entonces, te voy a contar algo que esto jamás lo he contado en ningún podcast, y otra cosa que sí he contado varias veces porque me marcó la vida, ¿no? Cuando estaba haciendo cine, hicimos un cortometraje. De hecho, ese cortometraje fue el primer cortometraje que hice y que la verdad nunca lo finalicé,
porque era muy caro y lo hicimos en celuloide. Y había una casa por la que yo pasaba, y a veces cuando pasaba en este lugar, era una casa como una mansión impresionante, y además se ve que llevaba muchos años que había sido abandonada. Yo quería hacer mi cortometraje en esa casa porque había escrito un guión en el que principalmente una pareja entraba a una casa abandonada y se encontraban con un cuadro donde había una niña. Entonces era una niña fantasma y bla, 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 ¿no? Cosas más, cosas menos. Y esa casa me parecía que era el lugar perfecto. Entonces yo pasaba por ahí tratando de buscar un teléfono o algo para pedir permiso de la locación. No había nadie, no había teléfonos, etcétera. Y un día, para mi suerte, cuando pasaba por ahí, noté que si empujabas pues la reja, que eran unos paneles así de madera con un candado, se podía abrir. Y cuando estaba yo empujando, porque la verdad es que me quería como asomar, colarme, una persona me chifló. Y sí había un cuidador, por supuesto. Entonces yo le pedí permiso para hacer ahí mi cortometraje, le conté que era estudiante, le mostré mis credenciales, etcétera. Y al final pues aceptó por una módica cantidad de dinero. Entonces llegamos al lugar, hicimos toda la producción, llegamos al lugar a hacer el cortometraje, y cuando estábamos en este lugar nos dimos cuenta de algo que fue así como de chispas. No se podía entrar a la casa porque la casa no tenía piso. Pero de estas casas antiguas, yo no sabía que en México así las construían, que tenían sótano. Entonces, cuando tú, digamos, subías las escaleritas de la puerta principal de la casa y habían 2 ventanas muy grandes al lado, si tú abres esa puerta y dabas un paso, caías como 3 metros hacia abajo, en el hoyo de lo que era el sótano, y solamente había unas vigas cruzadas en lo que antes era el piso, pero no había forma de caminar. Entonces lo único que hicimos fue filmar la entrada a la casa y luego tuvimos que construir un set en el interior. Hicimos esto de filmar esta entrada hasta que los actores llegaban a la entrada principal. El actor, que en ese momento no lo conocía bien, con el tiempo se volvió mi mejor amigo por una situación que ocurrió en esa casa. Cuando estábamos ahí, el que era el fotógrafo, le decíamos Joselo. Joselo usaba unos lentes, entonces tú no podías ver en una pantalla, o sea, simplemente confiabas totalmente en tu fotógrafo porque es una cámara de cine. Entonces él estaba observando la toma, se da la acción, y cuando van a llegar los actores, el fotógrafo grita corte, y eso es un error. O sea, se supone que nada más el director puede decir corte, ¿no? Como sea, yo le dije, oye, ¿por qué cortas? Todo estaba saliendo bien y el material es carísimo, y me dijo, es que una persona se asomó por la ventana. Y yo le dije, no, imposible, nadie se asomó por la ventana. Y me dijo, sí, alguien se asomó por la ventana, y de hecho estaban ahí maestros y le dijeron, no, Joselo, no se pudo haber asomado nadie por la ventana porque no hay piso, no hay nadie dentro de la casa. Y este chavo, pues obviamente se quedó como confundido, limpió sus lentes, se empezó como a secar el sudor porque se puso nervioso. Volvimos a hacer la toma. Yo estaba volteando a ver hacia la ventana y acción. Empiezan a caminar para subir a la casa, entrar a la puerta principal, hasta ahí llegaba. Y yo lo vi como él, que estaba en el visor de la cámara, de repente se separó, volteó a ver, pero tenía los ojos así como platos, volteó a ver hacia la ventana, me volteó a ver a mí, y yo lo volteé a ver así con cara de no ha pasado nada. Entonces él regresó la vista, no se hizo el corte, llegaron los actores, ahora sí, corte, listo. Cuando se revela el material, hay una cosa que te daban en ese entonces los cassettes, los mini DVs, rushes. Cuando los estábamos viendo y llegamos a la escena de la entrada a la casa, efectivamente en la ventana se asomaba un niño o una niña. Era una silueta de niño o niña pequeño. Y se asomaba y se volvió a esconder. Y cuando lo vimos, José lo gritó, ¿lo ven? Se los dije. Y todos estábamos alucinados que en la toma que se había cortado se veía la niña o niño. Platicamos un momento de esto, continuamos viendo los rushes, la toma 2, cuando él me volteó a ver y yo estaba viendo la ventana y no había nada, y nuevamente se volvió a asomar el niño o niña. Entonces empezaron a ocurrir una serie de eventos paranormales que me afectaban directamente a mí. Pasó el tiempo y ese cortometraje nunca pude terminar. Ahí viene esta parte. Un día
yo comencé a tener sueños de que yo estaba en esa casa, cuando esa casa tenía piso, cuando esa casa tenía habitaciones. Y en esa casa vivían 2 niños, que eran gemelos, en mi sueño. Era una casa antigua y esos niños, esa familia que vivía ahí, tenían, pues eran de una familia opulente. Pero estos niños tenían una enfermedad y entonces tenían retraso. Ok. Retraso mental. Así lo veía yo en este sueño. Entonces, cuando yo estaba ahí, como un observador simplemente en el sueño, veía lo que estaba pasando en el interior de la casa y tenían una nana. Esta mujer, cuando los bañaba, hacía cosas que no debiera hacer. Y yo lo veía y me sentía terriblemente mal y despertaba con esta espantosa pesadilla. Y un día ya no pude más y le hablé al que ahora era mi mejor amigo, el actor, que voy a omitir su nombre porque me dijo, de esto no hables. Y nos vimos, nos juntamos y llegamos, habíamos platicado que la casa, que la niña fantasma, que el montón de cosas que estaban pasando. Él me dijo que sintió una vibra muy mala, ya sabes, pero yo estaba siendo atacado por estas pesadillas. Y nos vimos, pasé por él, bajó, se subió al coche, traía una carpeta y estaba muy alterado. Y le dije, bro, escúchame, es que te tengo que contar algo. Y me dijo, sí, no, estaba muy alterado. Y le dije, espera, por favor, déjame contarte mi pesadilla. Y cuando se la conté, se quedó pálido. Y me dijo, mira, yo no sé si es cierto lo que tú viste en tu sueño, pero te voy a decir una cosa, güey. Me puse a investigar y en esa casa vivía una familia con unos niños gemelos. No dice nada de que tuvieran algún tipo de enfermedad, pero sí que vivían aquí unos gemelos y que por alguna razón fallecieron en esta casa. Aquí está. Y entonces él y yo ese día hicimos un pacto de que no íbamos a hablar de esto. Obviamente porque en ese entonces yo no comprendía las cosas, estos temas paranormales no son para mantenerse en secreto, son para que salgan a la luz, para poder estudiarlos. Y comencé como a adentrarme nuevamente fuerte en estos temas. Pasaron un tiempo, ya estaba yo por terminar la carrera, tenía una novia, se fue a vivir conmigo a ese departamento, dormíamos en esa cama, donde debajo de la cama habían 2 elementos. Un montón de basura, ropa, zapatos y cosas, ya sabes. O sea, yo metía todas las cosas que no sé en dónde poner debajo de esa cama. El cuadro que habíamos construido, diseñado, impreso, etcétera, que utilizamos para filmar ese cortometraje, estaba abajo de la cama y también estaba el tripié. Ese tripié pegaba contra la pared de Tirol, que esa es como piedrita. Una noche, cuando yo ya llevaba pues un tiempo con esta novia, tuve una pesadilla en la que estábamos en el restaurante al que siempre íbamos para celebrar nuestro aniversario de 6 meses o un año, etcétera. Y en ese restaurante ella estaba sentada frente a mí, estábamos platicando, cuando de repente yo la notaba extraña, sonaba mi teléfono, por la época no había WhatsApp, era un mensaje de texto, yo tomaba el teléfono, lo veía y el mensaje de texto era de mi novia y decía, ten cuidado bebé, esa que está ahí no soy yo. En el sueño yo sentía eso así de ¿qué? Y cuando bajaba el celular y la volteaba a ver, la que estaba ahí me estaba viendo con una sonrisa tremendamente macabra. Quiero ir al baño. Se paraba, se iba al baño y yo me asomaba a ver el cojín y el cojín estaba orinado. Y me desperté. Y entonces inmediatamente comencé a pensar, ¿qué es este sueño? ¿Qué significa? ¿Por qué? Todo el mundo dice que ella y yo somos la pareja perfecta. Es un ángel, es así perfecta para mí. ¿Por qué tendría que haber soñado esto? ¿Qué está pasando? Me quedé intranquilo cuando entonces decidí, me voy a seguir durmiendo. Pues no sé qué pasa. Y mis ojos ya se habían acostumbrado a esa luz que entraba por la ventana que quedaba hacia mis pies. Repito, de este lado, de mi lado derecho, quedaba la pared. Yo dormía de este lado boca arriba y mi novia boca abajo, aquí, sobre mí. Mi brazo izquierdo pasaba abajo de ella y ella su brazo izquierdo sobre mí, a la altura del cuello. Cuando me estaba volviendo a acomodar para dormirme, noté algo en la pared. Había una masa negra, profundamente negra, tridimensional, por supuesto, no una sombra, tridimensional, una cosa negra en la pared.
Pero no me espanté, sino que me quedé pensado así de, ¿qué es eso? Yo lo puse ahí y de repente se movió. Lo que estaba viendo yo era esta parte, el hombro, de algo que estaba ahí, como si la pared no significara nada para ese ser. Y se despegó de la pared y lo primero que hizo, no pude ver su mano, pero lo primero que hizo fue poner su mano sobre mi pecho y me empujó. Y me hundí unos centímetros, escuché el colchón. Me hundí unos centímetros, su mano helada, enorme, y cuando la colocó sobre mí, parálisis del sueño. Inmediatamente mi cuerpo quedó congelado, solamente podía mover los ojos. Y esta cosa que estaba ahí, lo que clásicamente te van a describir, una capucha negra tal cual, pero ojo, no era lo que estás pensando. Se movía como tratando de saber si alguien más podía observarlo. Miró alrededor en el cuarto rápidamente y después me vio fijamente y se acercó hacia mi rostro, y cuando se acercó, esto que era como una capucha se hizo hacia atrás, revelando su rostro, y que la capucha no era como una tela, era como parte de su piel que le cubría el rostro, y cuando se hizo hacia adelante se recorrió hacia atrás. La cabeza era como la de un ser humano, más o menos, con los ojos hacia el fondo, chiquititos, hacia adentro. La piel le pasaba por encima de los dientes y le daba la vuelta. Y se notaba una figura como de dientes, pero pegados a la piel, pálida, casi blanca totalmente. Te voy a decir exactamente. Era como algo que trataba de parecer un ser humano, pero no lo era. Y se acercó y me gritó. Y me dijo algo que nunca en la vida se me va a olvidar. Me gritó, aléjate, aléjate de ella. Súper potente. Tan fuerte, era como si hubiera demasiado odio al momento de decírmelo, de gritármelo, que expulsaba como energía, así, y parecía como gas que hacía que la realidad detrás de él vibrara, como si expulsara gas de su cuerpo al momento de gritar, aléjate, aléjate de ella. Y yo en ese momento me dio mucho miedo y logré cerrar los ojos. Sentí como estaba ahí, como cuando tienes un rostro. Como que sientes la presencia. Sí, ahí estaba. Podía sentir su respiración. O sea, físicamente estaba ahí. Y después, como yo no quise abrir los ojos, tenía muchísimo miedo, sentí cómo se retiró, separó su mano, su brazo de mí, de mi pecho. Escuché y sentí cómo me volvía a reacomodar en el colchón cuando me dejaba levantarme. Y en ese momento que desapareció, el sonido, la vibración, el pum fuerte, y mi novia comenzó a llorar. Yo con los ojos cerrados, con mucho miedo, le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿cómo hiciste eso? Y le dije, ¿qué? Y me dijo, por favor, dime que fuiste tú. Ella, repito, boca abajo, sin abrir los ojos, llorando. Y le dije, yo no hice nada. Y me dijo, por favor, dime que fuiste tú. Y le dije, no, yo no fui. Se paró, prendió la luz y empezó a llorar horrible. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me decía, no te me acerques, no te me acerques. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién eres tú? Y yo le dije, pues, ¿cómo que quién soy yo? Soy tu novio. Y lloraba y de verdad estaba aterrada. Entonces yo me levanté, traté de calmarla, como no quería ni siquiera que me acercara. Me metí al baño, así cruzando la puerta, el pasillo, entré al baño, me vi, estaba pálido, porque yo también acababa de sufrir un evento, muchísimo miedo. Regresé, la calmé, le dije, por favor, cálmate. Le hablé a mi madre me contestó antes de que sonara el teléfono, así tal cual. Me dijo, ¿qué acaba de pasar? Más o menos le conté, le dije a ella que se calmara, y me dijo que estaba dormida cuando de repente sintió algo, el movimiento de la cama, se despertó, pero no se podía mover. Solo podía mover los ojos, pero lo que veía pues era el colchón, almohada, y no se podía mover. Y de repente escuchó un grito espantoso. Ella me dijo que no sabía lo que se había dicho, solo que escuchó un grito espantoso. Y después que nos separamos de la cama y ya se podía mover. Digamos como lo que yo he vivido, pero desde otro punto de vista. El tiempo pasó. Esa fue la última noche que ella durmió en esa casa. Al día siguiente tenía muchísimo miedo. Le compré un boleto de avión y se fue a Mérida. Yo me quedé ahí. Mi madre esa misma noche tomó una camioneta, manejó hacia la Ciudad de México y me ayudó a hacer la mudanza porque yo no quería quedarme más tiempo en ese lugar. Tenía muchísimo miedo, no quería ni siquiera dormir ahí.
Cuando llegó y me estaba ayudando a pues, arreglar mis cosas, que no eran tantas, pero pues había unas cosas, de repente yo le dije, uy, me da mucha pena, pero es que tengo muchas cosas allá abajo de la cama y me da mucha vergüenza que las veas. Y me dijo, o sea, quitemos la cama y vamos a levantar las cosas. Lo que sirve, pues lo guardamos y lo que no, pues a la basura, ¿no? Cuando la jalamos, hubo una cosa que me dejó totalmente impresionado. Todo el tiempo yo había estado dándole vueltas en mi cabeza, porque no es un fantasma, no es un extraterrestre. Me lo imaginé. Quizá yo grité y ella escuchó mi grito. ¿Me entiendes? Quizá todo fue obra de mi mente y eso nunca pasó. Cuando jalamos la cama, estaba el cuadro, encima el tripié, que estaba pegado a la pared. El tripié de aluminio se había fundido, estaba burbujeado el metal y tenía la forma de la pared. Exactamente de donde salió esa cosa. No estaba negreado, estaba fundido con la forma de la pared. Yo lo tomé, lo retiré y tenía ese aluminio la forma de las piedritas de la pared. Perfectamente. Y cuando lo vi le dije, mira, le dije a mi madre, me dijo, ya, eso déjalo ahí. Me dio muchísimo miedo y me fui. Pero eso, el tripié, fue mi confirmación de que esa cosa era real. Yo no me alejé inmediatamente de ella y volvió a aparecer una vez más. Estaba yo viendo una película con ella. Cuando de repente se quedó dormida, yo le bajé el volumen y un rato después la película no me estaba gustando y dije, pues me voy a dormir, pero no tenía sueño. Entonces apagué la tele y cuando la tele se apagó, la pantalla, yo había dejado mi teléfono, que era un BlackBerry, y cuando lo dejabas conectado, se prendía el foquito. Entonces no había una total oscuridad. Había luz, no había luz. Había luz, no había luz. Había luz como una sombra gigantesca. Y cuando lo vi, yo dije, no, o sea, no tenía parálisis del sueño, no estaba dormido. Dije, no puede ser. O sea, en mi mente fue, no puede ser. Se apagó la luz. Cuando se volvió a prender, esa cosa avanzó hacia mí en un movimiento de una manera espantosa. Y cerré los ojos por el miedo. Y sentí su respiración, cómo se acercaba, no me tocó. Estaba así, ella estaba dormida y de repente se empezó a reír. En mi mente yo sabía que se estaba riendo porque no hice lo que me pidió. Y se empezó a reír bien fuerte. Era una risa como así como como imitando a una persona. Y de repente ¡pum!, se fue esta sensación. Yo no quise abrir los ojos. Escuché pasos en la escalera, abrieron la puerta, era mi madre, prendió la luz y yo me quedé así y me dijo, ¿quién se estaba riendo así? Yo así de, no digas nada. Con el tiempo descubrí a qué se refería. Esta chica me estaba haciendo algo terriblemente malo y lo descubrí en una computadora, en una conversación del antiguo Messenger. Exactamente. ¿Te acuerdas que se quedaban unos archivos de texto? Ok, estaba yo buscando la información de un cliente y empecé a abrir archivo por archivo. La misma computadora que ella utilizaba conmigo, teníamos un negocio juntos. De repente abrí uno y lo que empecé a leer me despedazó. Le hablé por teléfono, le dije, tienes que venir aquí. Cuando llegó, yo ya había impreso las conversaciones y le dije, explícame esto. Ella llegó y estaba así como, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y le dije, por favor, explícame esto. Se lo di. Me senté a ver su reacción. Tenía las hojas, las iba pasando y de repente me volteó a ver con la misma maldita sonrisa que yo había visto en mi sueño y me dijo, ¿y qué quieres que haga? Puede parecer terrorífico los temas paranormales, pero si yo estoy vivo es porque descubrí eso gracias a eso que apareció en mi cuarto. Te lo juro. ¿Una advertencia, quizás? Luego me dijeron que era una entidad que en la religión yoruba le dicen el Ewa, bla, 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 bla. Hay muchos elementos por los cuales podría yo decir que lo es, pero
todavía no estoy totalmente convencido. Pero no sé qué sea. El ángel de la guarda, ¿hay quien le podría llamar así? Podría ser. No sé. Wow. Te quiero hacer una pregunta más que seguramente mucha gente te ha preguntado y la has explicado cientos de veces. ¿Por qué los fenómenos no humanos? ¿Por qué? ¿Cuál es? O sea, me queda claro que has contado tus experiencias y tus vivencias. Y eso te lleva a querer indagar más, conocer más y demás. Pero la pregunta no es ¿por qué Fepo? ¿Por qué ocurren? La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿en qué momento estamos en el cual últimamente están pasando muchas cosas? Hay una cosa que a la gente le va a costar trabajo empezar a comprender con el tiempo, porque ahora sentimos que aceptamos el fenómeno no humano, pero no es cierto. Aceptamos el fenómeno extraterrestre. Pensamos que son entidades físicas, que tienen un cuerpo, que se parecen a nosotros, que construyen tecnología, vehículos espaciales con los cuales se suben, viajan, llegan a nuestro planeta y en algún momento nos van a decir, hola, ¿cómo están? Hacemos un intercambio, tenemos estas materias primas. Y no es cierto. Uno no puede esperar que siendo una especie de pez, todo lo que existe en el mar sean peces. ¿Me entiendes? Por eso es un fenómeno no humano. El fenómeno humano son, además de este que acabo de describir, una cantidad de distintas formas de lo que nosotros consideramos vida, pero es erróneo también. Distintas formas de conciencia, distintas formas de realidades, distintas formas de planetas, distintas formas de entidades, de todo tipo, con cuerpo, sin cuerpo, con buenas intenciones, con malas intenciones, sin intenciones, que parezcan pulpos, que parezcan homínidos, etcétera, 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 etcétera. Hay una variedad gigantesca que tiene que ver con el tiempo, el espacio. Lo que nosotros no nos hemos dado cuenta, que es lo que tenemos que comprender, es que el universo no es celebremos, aquí hay vida, como si fuera carente de vida y su existencia fuera un motivo de celebración. Es lo contrario. Lo raro es encontrar un espacio en el universo sin vida. Está repleto. Este universo, todos los universos y todas las realidades. La constante es la vida. Lo que pasa es que todavía no aprendemos a reconocerla. Si tú observas un estanque, está muerto. A menos que te quedes el suficiente tiempo observándolo, y está rebosando de vida, rebosando de vida. El fenómeno no humano no es que intente hacer contacto. Lo que pasa es que está coexistiendo en este mismo espacio, en este mismo momento. A veces se acercan, a veces les interesamos, a veces no. A veces nos pueden observar, leernos, vernos, entendernos, y nunca vamos nosotros a poder comprenderlos, verlos, entenderlos. Están en otra realidad. Entonces, tenemos que comprender que no somos la punta de la pirámide, y ahí está. La hormiga no sabe de nuestra existencia y nunca lo va a saber. Pero nosotros sabemos y vemos a las hormigas, las comprendemos a la perfección, ¿no? ¿Las estudiamos? Nunca vamos a intentar hacer contacto con una hormiga. Simplemente es una forma de vida que coexiste en el mismo espacio que nosotros. Ese es el fenómeno no humano. Y lamentablemente, para muchas especies, nosotros somos la hormiga. Exacto, ¿sí? Sí. Hay una frase de una película que estoy seguro que a lo mejor has visto, no sé si de tu agrado. Esta frase de una película, Jodie Foster, cuando es niña le pregunta a su padre, viendo a las estrellas, le dice, papá, ¿tú crees que haya vida en otros planetas? Y él le dice, si no lo hubiera, imagínate qué desperdicio de todo ese espacio. Yo creo que con esto podemos dejar un pequeño preámbulo de una futura visita o una colaboración. Claro. Estás cordialmente invitado a un episodio completo, estructurado. Acepto. Para que los terroríficos conozcan un poco más de un tema que nosotros casi no hemos tocado en el canal, que es el fenómeno no humano. Y yo sé que tú tienes
aparte de muchas experiencias, tienes muchísimo conocimiento que compartir. Me encanta. Y podríamos hacer un intercambio de historias, pero serían terror contra fenómeno no humano. Me parece súper bien. Fepo, muchísimas gracias por estos minutos que nos compartes y espero que en un futuro no muy lejano podamos sentarnos a platicar un rato más largo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Un saludo.